Advertencia. Las personas que vas a escuchar dentro de un momento tienen que reconocer una cosa. Les gusta salir de los cines. Pero eso, sí. No sé si tú lo has buscado, pero los nombres estos nombres que me molan un montón, Sí, tienen una traducción en inglés y yo viendo videoanálisis me rayaba un montón porque es que me pasó exactamente lo mismo porque, claro, salió la película, nominaciones, no sé qué, se hizo muy famosa, muy taquillera y, claro, en Estados Unidos tuvo esas modificaciones de los nombres y yo creo que la versión que yo vi en los subtítulos, claro, cuando los aparecen los subtítulos. personajes, aparece el nombre del personaje en pantalla y aparecía en inglés. Claro. Y cuando lo mencionaban, o sea, hablando, a ver, el portugués es muy cercano al español y uno deduce muchas cosas, pero en los subtítulos los agarraba directamente del inglés. Claro, sí. Entonces sí puede haber una confusión ahí. Yo los cogí latinos, o sea, a mí me decía cenoura, me decía dadiño, Claro, ¿no? El mío, por ejemplo, los subtítulos con los que yo lo vi, era cenoura era el zanahoria carrot, sí, se lo y llaman el, esto. y el dadiño era daditos, pero que al final es la traducción literal del nombre, porque si yo lo hubiese visto todo el rato Zenobra, no hubiese conectado el hecho de que era Zanahoria y que era el tío pelirrojo, ¿sabes? Entonces, me gusta mucho cómo va de la mano Ujú. con la apariencia o la personalidad o lo que sea de cada uno de los... Sí, por eso, o sea, yo también claro, yo la primera, cuando lo estaba viendo, yo cuando estaba viendo, claro, yo no era consciente de que eran motes, ¿sabes? Sino yo pensaba, al igual que Buscapé, que es rocket, ¿no? Es Que es como cohete. A mí cohete. en el subtítulo me ponía Claro, cohete. claro. Sí, sí, claro. Entonces, nada, muy loco. O sea, no sé. Y lo tú decías, ¿no? Tenemos que intentar cuáles serían nuestros nombres de favela. De Sí, favela. porque es que claro, si tú ves C pequeño, que es C pequeño, o sea, casi Sí. igual es Lil C o Lil C en inglés, que puede ser cualquier nombre de un rapero, o Literalmente, sea, sí, que sí, hay un 4000. rapero, lo que sea. No sé, porque es que yo, por ejemplo, a mí me llaman Cerezo, pero porque mi apellido es Cerezo. Entonces, a ver, podemos buscar en un momento. ¿Sí te llaman de alguna Es manera de normal? Cereciño. A mí Podría también por mi ser apellido, siempre me han llamado mucho por mi apellido. Baclini. Sí, sobre todo en ambientes más académicos, en el colegio, en la universidad. A ver, del español al brasileiro. Pero también viene mucho lo de los motes, es algo muy brasileño porque se ve mucho en el fútbol. Muy Ujú. pocos jugadores de fútbol usan su nombre. O sea, está el típico. Cerezo es cerellera. Cereira, no sé cómo se pronuncia. Pero eso, pero Baclini, es que claro, Baclini, Es que viene del libanés. ¿qué significa Baclini? No tengo ni idea. Perfecto. No, no sé su origen ni nada. Salir del cine. El podcast de cine que le recomendarías a tus abuelos. En el programa de hoy, Ciudad de Dios, de Fernando Meirelles. Hola a todos, estamos aquí en un nuevo episodio de Salir del Cine. Seguimos con la lista 250. Hoy, episodio clásico, estamos Jesús y yo solos. Vamos a hablar de Ciudad de Dios, primera película del siglo XXI que abarcamos, primera película latinoamericana que abarcamos. Eh, y bueno, la película más actual por ahora que hemos hablado, más allá de los... Ahora algo que creo que muchas personas, bueno, El Padrino, por ejemplo, es una película que mucha gente conoce, pero creo que de todo el grueso de lo que hemos hablado hasta ahora, quitando El Padrino, esta es una peli que ocasionalmente alguien puede decir, ah, yo la he visto, ¿sabes? Como Puede ser, sí. se presta más a que alguien de un grupo de personas, tal vez un poco más, que le gusta ver pelis y tal, la haya visto, a diferencia, por ejemplo, de La Condición Humana. Sí. Pero da un poco de, al menos para mí particularmente, me da mucho gusto entrar en terreno latinoamericano. Lamentablemente no hay mucho en el top,
pero siempre es bueno aprovechar cualquier momento para mencionar cositas, que hay mucho cine en Latinoamérica. Exactamente, no solo es película muy importante, sino es considerada de las mejores películas del siglo XXI, siendo película del 2002. Ciudad de Dios, Cita de Déu, no sé cómo se pronuncia realmente, City of God en inglés. Bueno, muy, muy conocida. Y vamos a entrar a la zona de intentar explicar, bueno, explicar, intentar vender por qué tienes que ver esta película. Decir que yo es la primera vez que la veo para el programa, Jesús sí que la había visto antes. Eh, Más allá sí que la conocía, o sea, es bastante, bastante conocida. Muchos planos, muchas secuencias son muy, muy conocidas. Y yo, antes de empezar de todo, yo creo que si eres generación TikTok, esta película es perfecta para ti. Para la gente que tiene los receptores de dopamina quemados, que salieron del grupo. Si tu attention spam, si tu retención de concentración es muy pequeña, es perfecto esta película para ti. Son 2 horas y pico, exactamente, no recuerdo exactamente el runtime. Son 129 minutos, 2 129, horas pues 2 9. horas y 9 minutos. Eh, es un poco larguilla, pero es una puta. Es una K-47, nunca mejor dicho, Pero de la la más corta de película. la que hemos hablado hasta ahora, Sí, sí, de las más cortas. Sí, creo sí, yo. seguramente. Y, y nada, yo creo que no solo eso, sino que es una gran película de género y película que le puede gustar a muchísima gente, creo yo. Si te gusta Goodfellas, si te gusta las películas de Tarantino y tal, aunque no sea lo mismo, hace todo a su manera, yo creo que te puede gustar muchísimo. Jesús, ¿por qué tiene que ver Ciudad de Dios la gente? Apoyo todo lo que has dicho hasta ahora. Aparte es una película muy musculosa a nivel audiovisual, o sea, usa muchos recursos, tiene como que no se frena, no se detiene en momentos para usar cosas del mundo del cine a nivel audiovisual, puesta en escena, movimientos de cámara, presentación de personajes, cómo aproxima momentos, escenas, cómo incluso cómo juega con la narrativa. Es una película que te cuenta diferentes tiempos, de un momento a otro te mete un montón de personajes, te cuenta la historia de estos personajes. Entonces se hace muy dinámica y eso, no solo a nivel de historia, sino que es un cúmulo de cosas que hace que la película sea súper dinámica. Em, por momentos puede ser bastante jocosa, el uso de la música puede hacerse entretenida, pero es una película bastante violenta. Eh, y yo no digo que haya que ser fan de la violencia para verla, pero sí que es una película que con discreción se puede disfrutar bastante, y sobre todo porque, a pesar de que se hace entretenida, es una película de crítica social. O sea, está hablando de un tema que es muy importante no solo en Brasil y las favelas, sino en Latinoamérica en general, el tema de la violencia en los barrios eh, y cómo este círculo vicioso de la violencia eh, cuesta que se rompa. Entonces creo que es una película que no solamente es entretenida, sino que puede dejar reflexionando a cualquier tipo de espectador. Entonces eso creo que lo hace muy importante. Ujú. Debatiremos de todo esto social y político, porque tengo una opinión un poco diferente. Porque a mí me gusta la película bastante, muy, muy buena. Y nada, decir que, o sea, directamente desde la primera secuencia, esto, o sea, que ya lo veréis, va con la música de, no sé si es samba exactamente, pero bueno, música brasileña, con los efectos de sonido. Con la primera secuencia yo creo que tiene como 100 cortes casi la primera secuencia ya para meterte directamente en el estilo de película, de montaje y de forma, porque es una película muy estilística, tiene un estilo muy, muy, muy marcado que es la que marca la pauta en este tipo de películas, porque es película de principio de los 2000, se nota un montón. Hay un montón de películas que han seguido la estela de esta y esta es la punta de lanza, ¿no?, de este estilo de hacer películas. Es una película que viene, Fernando Meirelles, viene de la publicidad y se nota. O sea, es ese juego de publicidad, de montaje rapidísimo, de las ideas muy claras. De captar la atención. Exactamente, literalmente. Eso súper, súper bien hecho y no solo súper bien hecho, sino que en conjunción con la actuación de los actores y el guión tan bien hilvanado de tantas cosas, tantas tramas, tantos personajes, aquí hay, no sé si 20, 30 personajes diferentes, te puedes encariñar de cada uno de ellos, parece que los conoces de siempre y no parece que sobre ninguno, es como que todo tiene mucho sentido, es una película sobre ciudades, que de hecho a mí me encanta, es una película sobre Ciudad de Dios, para que no lo sepa, es un suburbio, una ahora favela, ¿no?, al lado de Río de Janeiro. Pues bueno, trata la historia de esto y ves a lo largo de la película, vas a ver cómo se forja desde el punto de vista de los criminales,
toda esta ciudad y ves cómo va cambiando y cómo esto afecta a las personas y a las relaciones, quienes viven ahí, cómo va evolucionando todo esto. Bueno, yo creo que es súper, súper recomendable para cualquiera, sobre todo si te gustan las películas de acción, los thrillers de acción, la vas a disfrutar un montón. A partir de estas donde se salen las famosas también Elite Squad, son dos Ajá. con Wagner Moura, este estilo de... Si has visto esas vienen a partir de esta, Sí, 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 literalmente. totalmente. Creo que para dar un poco contexto antes de pasar a la parte de sí, desgranar eh, la película va de dos niños. Tenemos a nuestro protagonista, que es Buscapé, o Cohete en algunas traducciones, o Rocket en la versión para inglés de Estados Unidos. Y tenemos a Dadiño, o C pequeño luego, que son como... Buscapé es un chico que descubre a temprana edad que quiere ser fotógrafo y claramente quiere escapar del mundo del narcotráfico, de la violencia, de las favelas, y ese pequeño es todo lo contrario. Y entonces al final vemos toda esta historia y la guerra que nace en estos barrios desde la perspectiva de Buscapé y esa lucha como... Es como... Me parece curioso porque Buscapé es nuestro protagonista, pero él es un poco ajeno. Él es como un fotógrafo, él es testigo de estos sucesos, más no está implicado al 100%, pero fácilmente vemos que puede depender de un hilo su integración en esto o no. Y la película un poco en el desarrollo de esta guerra dentro del barrio. Sí, bueno, no de guerrillas, de guerra de la droga, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, sí, totalmente. Buscapé es el narrador, claramente, nada más empezar la película. Él es el que nos narra todo lo sucedido. Y lo que decía exactamente, él es el que nos guía, más que nada. Los protagonistas van variando a lo largo porque y queda muy claro en la película que la película es una mezcla de un montón de historias y historias que se entrelazan entre ellas y ya veréis que algunas más divertidas, algunas mucho más duras que otras, conjuntos de personajes que van cambiando, que van entrando, que van saliendo. Eh, no sé, o sea, es una película puede ser entretenida, por así decir, son 2 horas y no paran de soltarte imágenes, de soltarte personajes, de acción, disparos por todos lados. Pero no sé si es una película que me gustaría volver a ver, ¿sabes? No Es es que agradable volver a ver. creo que es una película confusa, como a nivel de lo que transmite y lo que deja, porque claramente hay una parte reflexiva, pero también una parte entretenida. Entonces, no logro descubrir muy bien si quiere darme un mensaje dramático por lo cruda que es muchas veces, pero la película también engloba esta cosa de quiero que te quedes las 2 horas viéndola porque lo que digo es muy intrépida, es muy fresca, que te remueve muchas cosas a nivel de entretenimiento, entonces a veces puede resultar un poco confusa en ese aspecto. Sí, sí, exactamente. Nada, Ciudad de Dios está dirigida por Fernando Meirelles, pero tiene una codirectora, Katia Lund. ¿Qué pasa? Que hay que reivindicar el papel de ella porque no se le acredita mucho. Ella está como codirectora, el problema es que como llegando a Estados Unidos esto de lo del codirección y todo eso, a no ser que sean hermanos, ¿no? O cosas así, no suelen acreditarlos como tal. Y hay que darle todo el crédito que tiene ella porque Fernando Meirelles viene de toda esta forma, ¿no? Súper estilizada de la publicidad y ella viene del documental, de verdad conocer todo lo que es la vida de las favelas, toda esta gente, ayudar. Ella es la que sobre todo se centraba en la actuación de los actores. La mayoría de los actores son no profesionales y la verdad es que las actuaciones son muy, muy buenas. Y eso es lo bueno que tiene la película también, que se puede decir sin spoilers. Aparte de ser como una película de acción muy buena y está todo tan bien rodado, siempre está consciente el que quiere que sientas que es real. Quiere que sientas que esto está basado en una historia real, nada más empezar lo pone. Eh, Quiere que sientas eso, que no sean actores de Hollywood con renombre y que no, que sean gente de verdad. La mayoría de chavales estaban en las favelas y siguen en las favelas. Claro, es que Algunos. la historia viene de eso, basada en hechos reales, del libro de Paulo Lins, que es un hombre que un día pensó, o sea, se dio cuenta, reflexionando sobre su vida en las favelas, de lo mucho que podía sacar de ahí, ¿no? De esas vivencias, escribió un libro y al final terminó adaptándose. Eh,
Y es una persona que luego de eso igual siguió viviendo en las favelas, al igual que muchos de los actores que protagonizan o son actores de secundarios en la peli o lo que sea. Pero fue un casting muy duro porque, y sigue pasando en Latinoamérica en general, pero sobre todo en Brasil, que la actuación es algo muy blanco. O sea, tienes posibilidades de triunfar un poco en el cine, en la televisión, en la publicidad como actor, si tienes rasgos más estadounidenses, más europeos, rasgos más blancos, ojos claros, etcétera. Y costaba mucho encontrar actores de piel oscura, afrodescendientes y demás, y por eso también que claramente se busca darle un punto de realismo teniendo personas que vivieran en la favela, chiquillos, adolescentes y tal, pero también era una cuestión de que no se conseguía. Parte del casting para la película, o sea, gran parte de lo que fue el casting fue un curso de actuación que impartieron a jóvenes que se interesaran en esto, a buscar chicos, adolescentes. Fueron aproximadamente 3 meses de curso intentando sacar un poco a estos chicos de las calles y tal, a pesar de que estaban practicando siempre con escenas con armas de tiroteos y demás, y ahí fue donde salió el reparto de la película. Lamentablemente, la mayoría, por no decir prácticamente todos los que participaron en la película, no tuvieron una carrera eh, importante más allá de Ciudad de Dios, por lo mismo de que no había una cultura, ¿sabes? Eran jóvenes, era complicado, ¿sabes? Mantenerse un poco en la senda de la actuación o de estar en los medios audiovisuales y tal, siendo eso, tan joven, no tener como educación al respecto, gente que tal vez los cogiera ahí, los guiara. Entonces es un poco importante conocer el proceso del casting en la película y ver un poco cómo termina cada uno, porque van muy de la mano lo que cuenta la historia con la vida real detrás de la producción de la película. Bueno, vemos aquí zona spoilers con Ciudad de Dios. Bueno, aprovechando que estamos aquí, sacamos aquí DVD de Ciudad de Dios, DVD de versión española. Eh, y nada, película del 2002, antes de meternos a desgranarla poco a poco, decir un poco contexto de la época. La película es del 2002, pero estuvo nominada en 2004 en los Oscars, porque parece ser que no va a los Oscars internacionales, ella. Y de hecho lo que pasa es que Miramax, productora muy famosa de la época, famosa por ser de el monstruo Harvey Weinstein, y la productora le echa el ojo y la estrena en salas en Estados Unidos. Por tanto, al estar estrenada en salas, en Estados Unidos puede competir en las demás categorías, no necesita ser solo en la internacional. Y bueno, acaba estando nominada a 4 Oscars, entre que está el montaje, dirección, eh, guión y no recuerdo el cuarto, pero bueno, está nominada y no consigue ganar ninguno. Eh, y bueno, pero igualmente se hace súper, súper famosa. Robert Eggers, famoso crítico estadounidense, la pone por los aires. Es uno de los primeros trabajos de largo de Fernando Meirelles y Katia Lund, que es la que hemos comentado antes, la chica que codirige. Katia Lund y todo el germen de Ciudad de Dios nace de un corto documental, bueno, corto, es un medio documental de Katia Lund con otro chico que se llama Noticias para una guerra personal. Y es literalmente pues, un documental metiéndose dentro de las favelas de Ciudad de Dios y contándolo desde el punto de vista de la policía, los narcotraficantes y la gente que vive en la favela que no está, que son simplemente trabajadores que intentan ganar la vida como pueden. Muy interesante documental de Katia. Y es a partir de ahí que nace a partir de ahí que además en el documental entrevistan a Pablo Lynch, que es el guionista, el escritor original de la novela de Ciudad de Dios. Y bueno, a partir de ahí pues empieza a surgir este germen de hacer la adaptación a película y cuenta con Fernando Meirelles, que viene del mundo de la publicidad, y se une con Katia para poder hacer esta película. Lo dicho, súper conocida, hay mucha gente que esta es su película favorita, mucha gente que le gusta más que Goodfellas, esta película, porque hay gente que la compara, normal, porque es como película criminal, eh,
como desde el punto de vista de los criminales, como su vida. No es tanto como Goodfellas de esto de I Wanna Be a Gangster, ¿no? De mítico de Goodfellas. Claro. Es muy diferente. Eh, pero bueno, tiene también como esta cosa de la no linealidad, de la narración y todo esto. Pero bueno, 2002, empezando el milenio, películas estrenadas ahí, como siempre. Atrápame si puedes de Spielberg, Spider-Man de Sam Raimi, La cámara secreta de Harry Potter, Las dos torres de Señor de los Anillos, 28 días después, que justo el otro día estábamos hablando de Bone Temple, El pianista de Polanski, el episodio 2 del ataque de los clones, Ice Age, por ejemplo, buenísima, Lilo y Stitch, Pan's Drunkloff de Paul Thomas Anderson, de mis favoritas de él, Señales de Shyamalan, el musical Chicago, Guns of Nueva York, de Scorsese, Secretary, Adaptation, de Spike Jonze, Irreversible, de Gaspar Noé, Insomnia, un montón, peliculones. Qué buen Todo, año, ¿eh? exactamente, no, sí, pero hay un montón. Hero, que a mí me encanta, que es de Zhang Yimou, película asiática, súper, súper buena, tiene se parece un poco a Rashomon, pero más, y además con una estética súper, súper currada. Pero bueno, hay un montón. Road to Perdition, Qué Blade, dura es Road to Perdition, ¿eh? exactamente. Men in Black 2, Panic Room de Fincher, un montón de peliculones. En España se estrenan Hable con ella de Almodóvar y Los lunes al sol de Aranoa y La caja 507 de Urbizu, por decir unas cuantas que también se estrenan más. Bueno, Jesús, ¿cómo quieres empezar a desgranar Ciudad de Dios? A ver, tú ya has empezado un poco desde el germen, ¿no? La idea y tal, que al final viene de fusionar un poco lo que es el dinamismo y la narrativa y el captar la atención de la publicidad por Fernando Miralles y también esta mirada más retrospectiva, más introspectiva, mejor dicho, desde un punto de vista más interno, más documental de Katia Lund. Katia Lund. Y creo que es una fusión bastante interesante porque nos dio el resultado que nos dio y se ve desde el principio. Porque claro, la película empieza con la persecución de una gallina. Vemos que hay como una celebración, la música, todo tiene como mucho sabor, planos muy cerrados, muy parpadeantes, y vemos como unos chicos empiezan a perseguir una gallina y empiezan a dispararle. Hay como ya hay una violencia entre que vemos cómo matan a una gallina, a las gallinas en general, esta se escapa, y que la intentan atrapar disparándole, o sea, lanzándole tiros con armas de fuego, con pistola. Y hay un encuentro entre estos criminales muy jóvenes, la policía, y en medio, nuestro narrador, el protagonista, al que le piden que atrape la gallina, pero él no tiene, él tiene una cámara. Y a partir de ahí él nos empieza a contar la historia de Ciudad de Dios, cómo empieza con, que ya venía de antes. Claramente esto es un círculo que no acaba, pero su punto de partida es que es pequeño y sus puntos de referencia son el trío Ternura, que son estos tres criminales que son unos adolescentes que están intentando ganar dinero, reniegan un poco de la gente que trabaja. Aquí tú hiciste una distinción entre los narcotraficantes, la policía y vamos a hablar de los trabajadores, porque ellos también hacen mención a eso. Trabajando no se gana casi dinero, tal. Eh, por ese referente para nuestros protagonistas, por decirlo de alguna manera, o los primeros, porque lo que tú dijiste antes, va mutando un poco quiénes son los protagonistas en la película, pero para Buscapé y para Dadiña, que son estos niños, creo que entraría también Bené, o, Sí, o Benny, Benny está por ahí siempre, sí. que es el mejor amigo de Dadiño, y podría decirse que estos tres niños conjugan un poco las tres caras de lo que puede pasar en la favela. Dadiño es este niño que es violento y agresivo por naturaleza, que se regocija en matar en el acto sangriento. Sí, Bené es su mejor amigo y está un poco en que ve esto como una forma de... Es un negocio, como dirían en El Padrino, esto no es nada personal. En cambio, para Dadiño es su modo de vida, es la forma en la que él vive. Y está Buscapé, que es un poco más...
cercano en perspectiva a Benet, tal vez, porque es un buen chico, por decirlo de alguna manera, pero él no quiere esto. Él quiere ser fotógrafo, él quiere salir un poco de todo este entorno y al final eso se va viendo un poco en cómo se desarrolla la historia de ellos. Pero no sé si quieres hablar, bueno, aquí viene un poco el origen ¿El trío ternura que es hablar o de...? O sea, no sé, es el... Para mí la escena del hotel Vale, la zona del hotel. es lo que inicia un poco la historia. Exactamente. Sí, sí, bueno, decir lo que has dicho, la película empieza en flashback y ya nos marca el esto de la no linealidad de la historia y ya empieza, aunque tú no te estés dando cuenta, porque todo este primer fragmento de la película, muy marcado, este primer acto de el trío ternura, que nos cuenta la historia de los tres integrantes del trío ternura, que en ese fragmento Dadiño no es un personaje principal, está muy, y está contado muy desde esa manera. Está ninguneado. Exactamente. Es como un personaje secundario que simplemente está. Y eso es una cosa que se va a ir repitiendo a lo largo de la obra, que yo creo que eso es de las mejores cosas que tiene la película, de esa sensación que tienes a la hora de verla de hay tantas personas alrededor y a lo largo que va pasando la obra, el, ves que han ido evolucionando igualmente a lo largo a tanto no solo las personas como la ciudad también. Hay sitios que se repiten y todo eso. Y este primer fragmento es muy de género de criminal, de mafia clásico de Hollywood, de los bandidos, ¿no? Son como unos bandidos y esto del hotel le tienen que... Porque también es muy mítico y me gusta mucho cómo está rodado el atraco al camión de gas. Ese Está muy mola bueno, mucho. sí. Em, y sí, bueno, el ataque al motel es clave. Es el inicio, ¿no?, de este ciclo de violencia que es lo que se va a ir repitiendo porque constantemente la película es una repetición constante de prácticamente todo. Sí, sí, o sea, te repite, pero te va cambiando las perspectivas y es una muestra muy clara en el hotel porque están el trío Ternura que se llevan a Dadiño, que fue el que pensó el plan para que sea un poco el que esté pendiente si viene la policía. Eh, y al final nos damos cuenta de que ellos solamente tienen intención de robar, roban, y lo siguiente que vemos del hotel es que ellos están buscando a Dadiño no está, ellos dicen, bueno, se lo llevó la policía, huyó, lo que sea, pero dentro del hotel había una masacre. Y luego nos vuelven a contar un poco, entre comillas, la historia del hotel, pero desde la perspectiva de Dadiño, tendría que 8 años, o sea, era un enano. Y, y al final, él es el que comete esta masacre porque sí, o sea, porque tenía ganas y ya. Sí, Y bueno, eso ahí él, es muy fuerte, ya marca una pauta en lo que es el personaje. sí, él descubre ahí realmente lo que le gusta la violencia y matar a las personas, ¿no? Parece. En este montaje súper mítico de él disparando a la cámara, es, es brutal. De cómo se va Pero, adueñando de los puntos de venta de droga de la ciudad para ser él el único. Y cómo recalcan que es solamente él y deja libre el sector de Cenoura o de El Zanahoria, ajá. porque es amigo de Benny, de Bené, Sí, sí, básicamente. sí, Dice, bueno, exactamente. y se muestra también ahí que respeta a Bené. O sea, hay una amistad y un respeto y tiene muy en consideración. Él es como su consigliere. Sí, Bené es sí, el Tom consigliere Hagen. de, claro. Totalmente. Además es que ahí también, es que claro, luego lo piensas en perspectiva y luego Benny, en todo este primer acto, Benny simplemente está ahí, es el niño que tiene gafas y ya está, y dice dos, tres frases y no tiene mucho más. Y luego Benny se roba la película en su momento. En un momento dicen, es el tío más cool de Ciudad de Dios. Y lo es, claramente. De la ciudad y de la película y de Sí, todo. sí, sí. Nada, no, decir también que me gusta mucho del trío Ternura este personaje, es que son tantos. Es el primero que es el que dispara la pelota en este mítico Ajá. plano de freeze frame que Él dispara es la el que pelota. luego tiene la trama con la chica, Sí, ¿no? exactamente. Bueno, en la traducción estará el velludo. El velludo. Buah. Es que Tiene algo que ver con pelo. sí, pero ahora mismo no lo recuerdo. Pero bueno, este chico que tiene de las... Sí, lo digo, he leído muchas críticas y a la gente lo que menos le gusta es la primera parte, pero a mí la primera parte me gusta muchísimo. Por esto de que es puro género y después porque se sientan las bases de muchísimas cosas que luego van a ir cambiando. Eh, pero esta conversación de él con la chica, de que yo creo que el personaje este de la chica, que aparece muy poco en el primer acto y luego vuelve a aparecer, que es la chica a la que matan en ese momento de que están fumando con un chico de Sao Paulo, Buscapé y su amigo.
esta conversación de no, los matones no hablan, sino que, bueno, tiene esta conversación que es como si eres criminal, pues al final vas a seguir siendo, Claro, habla todo el rato del ciclo, de que en realidad no, nada va en serio, de que ella no le cree. sí, como que un maleante realmente nunca lo deja, solo le da pausa. Y ahí tiene como varias referencias al modo de vida de una persona así, en diferentes aspectos de esa vida, que son muy de eso no se acaba, simplemente lo pospones. Literalmente. Que eso es algo que me gusta mucho, esa conversación es muy buena, porque es algo que yo siempre he visto y pues, gente que habla de cine, directores y tal, es muy de lo aburrida que es una conversación cuando son solamente dos personas hablando. Aquí tienes a ella que está lavando los platos, o sea, hay una acción de por medio. Y ves también que hay de fondo ella, sabe que él está detrás suyo y en algún momento se lo dice, me incomoda o me pone nerviosa que estés todo el rato rondeándome, ¿sabes? Y él está manifestando sin hablar, o sea, no está diciendo nada y le entendemos perfectamente todo lo que está diciendo a nivel físico. Es como, sabemos que una conversación implícita, además de lo explícito que se están comunicando, y eso me gusta porque es una puesta en escena y una forma de dirigir una escena de conversación que es muy dinámica, que te aporta más que simplemente lo que se está diciendo, Y además es de las pocas secuencias de la película, si no la única, en la que prácticamente no hay cortes. En la que es casi un plano sostenido. ¿verdad? Y en ritmo se nota un montón. Aparte de que el diálogo está muy bien escrito y además se lo regala a este personaje que al final es un personaje muy trágico. Pero esta escapada de este personaje, de ella, me encanta, me gusta muchísimo. De esto de. Porque, otra vez, puro género, es un tropo del género, ¿no? Del el gángster que quiere redimirse y tiene que huir de la ciudad porque la ciudad es el que ha hecho que él se comporte de esa manera. Y en Hollywood se tiene que ir a las montañas o se tiene que ir tal. Aquí siempre dicen que se quieren ir a una granja, Sí. ¿no? Y esta Y secuencia maravillosa. que el trío Ternura, todos tienen buenas intenciones, un poco más tarde, un poco más temprano, pero Ciudad de Dios no los perdona. Sí, de hecho, de los pocos personajes, sin contar a Buscapé, que se salvan de este ciclo de violencia, es el que lo deja del trío Ternura y se va a la iglesia. Y tiene este momento también buenísimo con la policía, ¿no? Que se repite un poco lo de la primera secuencia del plano este, bueno, no lo hemos comentado, pero este plano es súper famoso de Buscapé, hace la cámara un Ajá. traveling circular hacia él. Eh, hace como un momento también parecido de que este chico está en medio de la policía y luego hay otro chico ahí detrás, que simplemente porque el chico de detrás corre, ya le matan, ¿no? La policía piensa que es culpable y le matan. Claro, que me gusta cómo presentan a la policía, porque también en esa época era más difícil demostrar cosas, los años 70. Ahora, a pesar de que esas cosas siguen pasando en muchos países del mundo, es más jodido porque ahora hay body cams, hay como cámaras en las calles, hay formas más de demostrar o registrar ciertas cosas y bueno, y aún así pues policía corrupta y tal, pero acá se nota que literalmente este chico que si uno lo ve de lejos, o sea, ya uno se da cuenta de que realmente tiene gafas, lleva como un maletín, o sea, se ve que es estudiante, pero por el hecho de correr, y es como de las primeras frases, no sé si es la primera con la que abre Mm. la película, que la dice Buscapé, Y de dice, hecho está aquí en el este. Si huyes te cogerán, si te paras te matarán. y Vamos, eso es lo que pasa con este. ¿Y qué es lo que hace la policía cuando lo ven? Este no era. Limpian el arma, se la dejan en la mano y así está mañado mucho. Y la policía es un elemento que si bien durante toda la película no se ve tanto, es muy sabemos que está intermitente. ahí. Sabemos que está ahí detrás. Y es un elemento muy pesado. Sí, realmente, mira, ahí está una de las cosas de las pocas críticas que se puede hacer, es que la película tiene muchos puntos de vista, pero se centra sobre todo en los criminales. Y de hecho, aquí en este primer acto es donde más puntos de vista diferentes y más se parece al documental de Katia Lund. Eh, de aquí, por ejemplo, vemos a los padres, que los padres fuera de este primer acto desaparecen de toda la ecuación y la policía hasta el final de la película prácticamente no vuelve a ser relevante. Lo que pasa es que eso pasa mucho no lo digo como justificación de la película, pero sí es algo muy común y es que en los barrios muy grandes y muy peligrosos la policía no puede entrar. Entonces, esa perspectiva realmente no existe y creo que se manifiesta más en los medios. Es más, lo que dicen los medios, lo que se logra saber de lo que pasa adentro, porque no cualquier persona entra.
Y creo que la producción de la película habla mucho de eso porque no grabaron en Ciudad de Dios. O No, sea, no tuvieron que podía. grabar en otros lados porque es que no se podía, básicamente. Claro, yo también cabe decir que Fernando Meirelles, aparte de venir de la publicidad, él era de clase media. Él no tenía ni idea de cómo vivían la gente en las favelas. De ahí, muy necesario el trabajo de Katia. Él literalmente, y bueno, como lo que se sabe, hay un documental de 10 años después de Ciudad de Dios y todo lo que pasó con muchos de los personajes, de que el que se forró fue Meirelles y los demás, pues nada. Sí, que está la típica mala decisión de me quedo con la pasta o me quedo con el porcentaje de taquilla. Y al final la película vendió más de 30 millones y estos se quedaron con 3.000 pavos cada uno. Entonces, Exactamente. Y bueno, que ya había muchos, hay varios vídeos y cosas así de gente de que a la semana siguiente o así ya estaban las noticias que estaba atracando a gente, cosas así. sí, sí, Pero no, o sea, porque es una cosa también que pone la película, que muchas veces por culpa de este ciclo de violencia y de pobreza, eh, como que casi están obligados, ¿no? De hecho, hay un momento de la película de Buscapé que dice, no vale la pena ser un hombre honrado, ¿no? Y pone esto de jugando a la delincuencia, ¿no? claro que me gusta mucho porque también creo que va mucho de la persona, obviamente el entorno es importantísimo, pero creo que también hay una cosa de la perspectiva que tiene cada personaje, porque Buscapé en un momento toma el arma de su hermano y él intenta, vamos a decir, entre comillas, ganarse la vida de esa manera, y no puede porque hay estos valores dentro suyo, la forma en la que él ve el mundo, en los que eso simplemente no es compatible. Me gusta mucho la escena cuando se suben al bus, van a atracar el bus él y Con su Galina, amigo, ¿no? Es cuando cuando, conocemos al cuando personaje. conocemos a Mané, que en la traducción lo ponen como Manuel el mujeriego, que realmente lo vemos con una sola chica, y lo intentan robar, dicen, no, él es de Ciudad de Dios, le saca conversación, les habla, o sea, es un buen tipo, y ellos al final deciden, pues mira, no vamos hasta les deja pasar uno gratis en el bus, o sea, este tipo de cosas que muestran mucho la personalidad de Buscapé, y luego vemos que Mané es este tipo de persona que trabaja, que dice, tiene este sueño de, no, quiero ahorrar lo suficiente para irme y tal, y termina siendo uno de los protagonistas de la película, En pero su, para su parte mal. final, claro, claro. También es por desgracia, Malia Galina, pues le pasa lo que le pasa, que se cruza con ese pequeño y claro, es y también está un poco de eso, de aunque quieres hacer bien las cosas, ¿no? Porque él habla, ¿no? Que él sí que pensó en ser criminal, ¿no? O fue criminal un poco, pero hasta que se fue al ejército, ahí se reformó y ya quería cambiar de vida. Pero sí, que es que por desgracia te puede pasar también, te cruzas con el que no te tienes que cruzar o miras a quien no tienes que mirar y la has liado también, ¿no? Claro, y es que también va muy de la mano con la perspectiva de lo que es la seguridad, porque hay seguridad, pero ¿a qué costo? Porque cuando controla todo el territorio, ese pequeño, que me gusta mucho esa secuencia de la historia del apartamento, que él al Ya, final sí, yo creo toma, que es, que es la mejor, creo yo, busca de la P, película. le gusta esta chica, que sale con uno del grupo, que aparte también habla mucho de la adicción, ¿no? Este personaje que empieza a meterse cada vez más y más y más, pero no por un tema de dinero, sino porque es adicto a la cocaína. Sale con esta chica a la que Buscapé le interesa, dice, no, me gusta fumar porros, tal, y pues ahí vemos que él va a comprar con un conocido suyo y conocemos la historia del apartamento porque llega a ser pequeño a adueñarse en ese momento de esa parte que es como la última del territorio que le falta para completar y tal. Y cómo todo siempre se remonta a un tiempo más atrás, que no todo surge de la nada, sino que al final es algo que viene desde hace mucho. Ese pequeño ha controlado el territorio y cómo al controlar el territorio se supone que hay más seguridad, pero resulta que el territorio del Zanahoria, de Cenoura, que es el que él no invade por respeto a Bené, es donde están delinquiendo. Está este grupo de delincuentes que son, bueno, en la traducción ponen los enanos. Son un grupo de Y los niños niños, que son como 6 8. son raterillos, creo que lo ponían en el latino. No me acuerdo, pero sí, son tienen Un como... grupo de niños que tendrán entre 5 y 8 9 años, son pequeñísimos, y roban tiendas a personas mayores, arman jaleo. Ese pequeño, o sea, quiere usar eso como justificativo para adueñarse del territorio de Cenoura. Entonces,
él siente que está haciendo algo bueno por la favela, asesinando, matando, dañándose de territorio y tal, por un lado podría verse como positivo, pero es parte de lo mismo, es parte del mismo ciclo. Ujú, totalmente. Eh, Mira, recogiendo lo que has dicho, también para utilizarla en contraposición, porque claramente la película, aunque está súper corta, tiene como tres momentos muy diferenciados, ¿no? Que son el primer acto del principio de Ciudad de Dios, de cómo se crea, que además es muy significativo, cómo se ve todo. De hecho, es la que más color tiene, es la que los planos son más abiertos, ves mucho más zona de espacio, y cada vez la película se va estrechando mucho más y quitando todo el color, desaturándose. Después está todo esta de C pequeño con Benny y hasta llegar a la guerra de C pequeño con Zenobra, ¿no? Y es también como muy paradójico de que en el trío Ternura, realmente trío Ternura como que hacen actos criminales y atracan y todo eso, pero realmente luego reparten el gas para la gente de las favelas, porque claro, al final es una zona de Río, de Brasil, que al gobierno le da igual, ¿no? Que son los exiliados Que no y... tiene luz, no tiene gas, no tiene vías. Exactamente. Y gracias a eso, cuando ellos estampan el coche en la huida del motel, todo el mundo se calla, ¿no? No dice nada porque realmente hacen cosas buenas para ellos, hasta que el chivato de la policía, el que luego mata a su mujer, Buah, esa, eh, esa, esa parte es terrible, ¿eh? sí, 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 es horrible. Ese plano de la pala, horrible, horrible. Em, pero eso, y después con C pequeño, él intenta hacer lo mismo de eso, de no realmente aquí, pues esto típico de los mafiosos, ¿no? Te damos protección, ¿no? Si tú estás con nosotros, tienes protección nuestra. Pero realmente el que maneja todo y el que gracias, y de que todo pende de un hilo y ese hilo es Benny, que es la persona clave de toda la operación. Pero volviendo a esa escena de la historia del apartamento, que yo creo que es la mejor secuencia de la película, para mí es mi favorita, ya lo avanzo. Y hablando también, ya hablando un poco de puesta en escena, esa escena encapsula toda la idea de la película. Y que la De, vemos como vemos la misma escena cuando llega ese pequeño como 5 veces. exactamente. Y eso es lo que me parece fascinante, de cómo a través de la puesta en escena coge esa idea del ciclo de violencia, de la repetición, no solo por la repetición de cuento esta historia del apartamento desde X puntos de vista, no solo del apartamento, sino cuando entra Buscapé a por el porro, está contado desde el punto de vista de Buscapé, desde el punto de vista de C pequeño y desde el punto de vista de Negriño, ¿no? ¿O Sí, no? creo que era, sí, iba por ahí. En los subtítulos con la que lo Sí, vi ponía el negrito. en negrito, pues sería Negriño seguramente. Eh, y luego todo esta idea magnífica, que es muy de publicitario, pero funciona un montón Y del porque ahí vemos plano también el origen mantenido. de Cenoura. Claro, también. Pero además ahí Zenobra aparece en un plano, pero no aparece en el centro, en plan, Zenobra aparece por ahí. Y le dice, no, Zenobra tenía esto, no sé qué tal. Y tú estás viendo la película y no piensas, Zenobra va a ser clave para la película. Claro, No. Solo pasa eso a veces cuando Buscapé te dice, no, Mané Galina es muy importante y sí, luego ya sí. hablaremos de él. Pero es que cuando llega ese pequeño, no sabemos que es ese pequeño. Claro, claro. Nos damos cuenta de que, ah, es Dadiño, pero ahora se llama diferente y vemos todo este Claro, flashback del apartamento y cómo se puso ese pequeño. claro. También trae un poco esto que me gusta mucho y que se ve en toda Latinoamérica, como este misticismo, esta como adoración a cosas menos, eh, vamos a decir, como de establecidas a nivel religioso, cosas más de santería, de como el chamanismo, el vudú, en toda Latinoamérica existe. Y cómo él consigue el nombre de ese pequeño, le dan un amuleto, que bueno, eso luego una parte del misticismo puede jugar ahí en contra con este amuleto y tal, porque le dicen no puedes fornicar si tienes este amuleto puesto, cuando despierta la bestia de Mané y tal. Pero bueno, cuando vemos a ese pequeño, no sabemos. Ese pequeño, pues, luego nos damos cuenta de que era Dadiño, que fue uno de los que mató Al hermano de Buscapé. al hermano de Buscapé. Es brutal cómo nos va presentando personajes en un principio, que bueno, está el chiquillo este tal, y luego, porque ahí es cuando conocemos que él fue el que desató toda esta masacre en el hotel y tal, y uno dice, aquí está el mero mero. Aquí está lo magnífico del guión, de que todo, o sea, todo se siente y todo está explicado como causa y efecto, y eso es lo que está muy, muy bien en cualquier guión. Es que, aunque
pienses que no, de repente una pequeña cosa o un personaje o algo que ha pasado en segundo plano, de repente tiene un efecto muy grande para la historia principal de Ciudad de Dios, de Buscapé o lo que sea. Y eso, de hecho, a mí la secuencia esta de chamanismo de ese pequeño, del bautismo de ese pequeño, a mí de hecho creo que es la que más me sobra de la película, pero porque, y he leído y parece ser que sí, que no solo que he visto en Latinoamérica, sino que los criminales de las favelas, muchos hacen esos rituales también y tienen esos amuletos también. Sí, sí, es que es muy típico y lo digo yo con experiencia de vivir en Venezuela, de haber pasado por momentos de violencia en Venezuela. eh, es muy típico el que los criminales, los malandros y tal tengan sus cadenas con el Cristo, con la Virgen María, el rezar antes de hacer cualquier cosa, incluso la escena cuando ellos, nos estoy adelantando un poco, pero En la guerra cuando ellos están rezan. en plena guerra entre grupos armados dentro de la favela y tal, entre ese pequeño y Mané y Senaura, esa escena del rezo no estaba incluida en el guión, o sea, fue una cosa que dijeron, pero No hay van una a parte en rezar. la que se rece porque es muy común llevar estampitas con santos, con imágenes religiosas y tal, pedir protección, es algo muy típico. Sí, A sí. mí esa escena realmente me gusta porque es muy real, o sea, está ensamblado en lo que es real. Claro, para mí el problema no digo la del rezo, sino digo la del vudú, es que para mí sí que el tono cambia un poco de repente. También es una cosa que lo veo desde un punto de vista de su extranjero, de nadie que no tiene ni idea, que, pues te has dicho que pasa mucho, y me chocó mucho por eso, porque estamos como, eso, tono criminal, aparte de tono criminal, sino está puesta en escena súper estilizada, súper exagerada, de montaje súper rápido, y de repente esta cosa como así sobrenatural, que me chocó un poco. Y también me molesta lo de la profecía, porque avanzas algo, ¿sabes? Entonces estás todo el rato pensando, vale, entonces este pequeño lo va a liar cuando, cuando pase esto, ¿no? O sea, como que todo el rato está avanzando algo y no me acaba tanto. Que a veces funciona muy bien y aquí no creo que sea algo malo per se, pero eso, yo creo que para mí es de las que más me Pero sobra. es que es como ese pequeño toquecillo que yo creo que ni siquiera alcanza a ser realismo mágico, pero que nace por bueno, García Márquez, Cien años de soledad, toda esta cosa, visión muy latinoamericana de la superstición, de los rituales, de... Pero, por ejemplo, si se hubiera recogido, y esto es el mayor problema que tengo de la película, que es Fernando Mirelles, que si hubiera recogido esas ideas que están claramente en el guión, de cuando Mané Galina de repente va por los secuaces de ese pequeño y se carga no sé cuántos porque él es el mejor tirador de su escuadra del ejército, y, y hay como esta cosa de la gente que le apoya a Galina, ¿por qué no utilizar eso y que él se raye también con esta superstición? Porque realmente esta cosa de la superstición, más allá de tú como espectador que piensas, vale, aquí se le ha acabado la protección, no se vuelve a jugar en toda la película. Eso es lo que yo digo. Claro, pero es que Dadiño, antes de hacerse pequeño, se nota que es una persona que es menos racional, es más impulsiva, es más de lo carnal, de dejarse llevar y ya está. Mané es una persona que, al menos en un principio, tiene unos valores, tiene unos principios, tiene una forma racional de ver las cosas, trabaja, ayuda a los chiquillos a que, ¿sabes? Entonces creo que hay una parte ahí en la que la gente lo ve en ese momento como un justiciero y no todo está impregnado de esta cosa más mística o espiritual. Eso es algo que se busca mucho porque Dadiño es un criminal y como criminal está imbuido también de estas cosas, de esta perspectiva. En cambio, Mané no, Mané es un hombre que trabaja, tal vez crea en Dios, tal vez vaya a la iglesia, tal vez no, pero es una persona del día a día. Entonces, cuando comete esto, es por dejarse llevar por unos sentimientos muy fuertes que no controla, que es la ira y la venganza, y no necesariamente está rodeado de estas cosas. Entonces, no estoy justificando el hecho de que se usara o no, que le dieran un poco más de profundidad a ese elemento, sino que creo que era más para acentuar un poco qué tipo de persona es Dadiño o C pequeño, y es básicamente un bautizo. El cambio de nombre también es algo significativo, porque él dice, ya no soy Dadiño, que es al que dejaban de lado, sino ahora soy C pequeño y ahora soy el que pisa, ¿sabes? Entonces, creo que hay una cosa ahí de manifestación de intenciones Claro. respecto a lo que es cada personaje. Sí, y siguiendo, para avanzar también un poco en la película, de que toda esta secuencia del apartamento eh, empieza ya a decir de, no, cuando se mete la droga y sobre todo la cocaína, es cuando ya empieza, todo empieza a ir peor, ¿no? Se forran mucho más los narcotraficantes y por tanto
C pequeño y Benny ven eso como una oportunidad de negocio muy buena y por eso matan a no sé cuántos también con otra. Toda la película está llena de secuencias de montaje, esa también es súper conocida. Eh, y bueno, pues empieza a enturbiar todo lo demás, empieza más la violencia, pero aunque sea una violencia de, bueno, te mato y te robo todo lo que es tuyo, y volvemos otra vez, ¿no? Al ciclo sin fin, y vamos a la parte de los 70, ¿no? Empieza así la película, que tiene estos pequeños intertítulos muy divertidos. Sí, aquí ya creo que uno de los puntos en los que más se marca el ciclo de violencia es una especie de flash forward, flashback, no sé, como la película juega mucho con esa perspectiva, pero es cuando hablan de cuando Zenobra recluta a Mané. Ya ha pasado, C pequeño Mané se ha cruzado con C pequeño, han violado a su novia, Pero bueno, yo creo que antes habría que hablar de Benny y la fiesta de despedida de Benny, porque yo creo que esa secuencia también es clave. pero es que eso pasa, Antes de lo de Mané Galina es justo después de la muerte de Benny. sí, es cierto que a mí esa escena me gusta mucho, En la fiesta, a mí me encanta también. porque se muestra una evolución de Bené y dice, yo tengo que salir de aquí. O sea, ha empezado a salir con esa chica, Se que era el repite interés. lo mismo del primer acto, del este criminal que quiere redimirse y irse fuera, ¿no? Sí, y me gusta mucho un momento en el que él se da cuenta de esto, vemos escenas de él con Angélica, creo que se llama, Sí, Angélica, con esa creo. chica que era el interés romántico de Buscapé, nuestro protagonista, pero de alguna manera a mí nunca me molestó, porque siento que Benesse merecía esto, Y es Buscapé, un pues buen bueno, tipo. le gustaba tal, sí, y Buscapé lo sabe, o sea, porque al final es de estas personas que se interesa por crear lazos, conocer a la gente, tal, es como se empieza a integrar con el grupo de amigos de Angélica, Los eh, magníficos, creo que se llaman, ¿no? a él le decían como los hippies, Bueno, los indie, como los diferentes, ¿no? Em, entonces, empezamos a ver un cambio en Bené, que en un momento le dice, o sea, obviamente ese pequeño no entiende, y Bené le dice, tienes que buscarte una novia. A ti lo que te hace falta es una novia. Y es algo, más allá del hecho de buscarse una novia, es como ese cambio de perspectiva, ¿no? De la vida, porque claro. lo único que ha conocido ese pequeño durante toda su vida ha sido la violencia y la sangre. Y, y esa secuencia es clave también porque ahí es cuando C pequeño está a punto de matar a Negriño. Y es Benny, que todo el rato le está diciendo Benny, no mates a la gente constantemente, y es el que, y lo Dice, como no hay dice, necesidad, ya lo ha entendido, ¿sabes? O sea, que él es el que mata a la chica, pues está todo relacionado, está muy bien. Es el que mata a la chica, que es la que se quería escapar con el chico, que no recuerdo el nombre, del primer acto. Que bueno, que también eso es horrible, que dice que él tenía que demostrar su valía y todo eso. Bueno, sí, sí, que también está muy bien, que eso lo hemos comentado un poquito, esto de cosa de Buscapé, que aparte de ser el narrador, su objetivo, aparte de salir de la favela y convertirse en fotógrafo, es mojar, ¿no? Es sí, como un adolescente, ¿no? De su época. sí, quiere perder la virginidad. Y dice, bueno, esta es la única chica del grupo que se ha acostado con tal, entonces tengo una oportunidad ahí y tal. Que Esos planos de la playa son súper míticos, sí, son sí, preciosos, son de los pocos cuando planos ella le de da el verdad beso en la preciosos. mejilla y tal, es súper clásico. O cuando llegan los enanos a pedirles el porro también. Que ahí Eh, otra vez está una cosa maravillosa de la película, que es la tesis, ¿no? De realmente Buscapé, aparte de ser el narrador, es el personaje que hace todo lo contrario de los demás personajes, ¿no? De que es la diferencia, de la esperanza, de lo que hay que hacer es, más o menos, lo que hace Buscapé, él nunca se venga de la muerte de su hermano desde pequeño, aunque él lo sepa, y hay un momento en la película en el que se lo dicen, y hay un momento, en este momento que hemos hablado de que se cuenta reiterada veces la historia del apartamento, él dice, podría haber aprovechado ese momento para vengar a mi hermano, que él mira una pistola. Pero él nunca hace eso, él nunca, aunque intenta hacer como un poco vida criminal, él es incapaz, por lo que decíamos, por las circunstancias y porque él es una buena persona en el fondo. Él no quiere, le da el porro a ellos, pero porque quiere que le dejen en paz, claro, no porque tal. Y este momento me gusta mucho, muy gracioso, de cuando se fuma el porro con el papel del número de la chica que la... sí, Este momento me gusta mucho. porque es tal cual, o sea, es un chiquillo, es bueno, es tonto también, porque es joven y es bueno, o sea, me gusta mucho cómo se mantiene, como, vamos a decir, la pureza del personaje en todo este entorno tan horrible y tan opresivo y tan sangriento, a pesar de su pasado también,
creo que mantiene mucho las palabras que le dijo su hermano de yo estoy en esto, pero soy tonto, tú eres inteligente, así que, ¿sabes? Sigue estudiando. Y nunca se repite nada de esto, pero marca mucho el personaje, cómo va el personaje luego, ¿sabes? Y aparte va vestido de blanco, hay como una especie de limpieza en Mm, la forma en que se muestra el personaje, que sí. aunque se intenta enturbiar es que no puede. Sí, o sea, sí, totalmente, porque además toda esa pequeña peripecia eh, que me parece maravillosa por eso de cuando encuentran el autoestopista este de Sao Paulo, dice, no sabe dónde se ha metido, y al final solo se fuman un porro, tío. Sí, Es como simplemente, como de repente además, siendo una película eso, que no para, es una metralleta que está constantemente ahí, que si violencia, que tal, y tienes estos pequeños momentos de liberación que son muy, muy pequeños, casi cómicos a veces, eh, me encantan todo. y aquí llegamos a Benny. La escena de Decide la irse, fiesta, sí. que esa escena es muy buena. Está Buscapé allá arriba con el DJ, poniendo música, bailando, la gente está feliz. Y me encanta cómo hacen la presentación de Ben en ese momento porque dice, o sea, como es el único que ha logrado reunir, que sea a los de la iglesia, a los narcotraficantes, a los hippies, Los a que no sé qué. bailan, samba, tal. Entonces, es muy cool cómo muestran al personaje, pero es que ya es inevitable que uno piense, aquí va a pasar algo. Sí, bueno, Está además, ese pequeño nervioso, está, en vez de estar en la fiesta, es pensando en sus problemas, en cómo no le beneficia para nada el hecho de que Bene se vaya, que es incapaz, porque no tiene, o sea, tiene en números negativos sus skills sociales, él solamente sabe hablar a través del arma, entonces sabemos que se va a complicar. Y llega ese momento que me parece muy bonito, del de la cámara, que llega se me olvidó su nombre, el pelirrojo, que está todo el rato como la cosa ah, de que empieza a bueno, no me empeñar acuerdo. Que cosas, es a el llevar exnovio cosas. de Angélica, sí. Exacto. Que está súper adicto a la cocaína. Dice, mira, tengo esta cámara, tal. Y dice, no, es que yo ya no vendo. Igual, aunque no vende, igual tiene un paquetillo guardado. Dice, bueno, Angélica le dice, esta cámara le podría gustar a Buscapé, tal. O sea, todo ese momento me parece muy bonito y cómo ese momento es el que genera un conflicto y lamentablemente termina en la muerte De de Bené, Benny pero no por la mano de ese pequeño, que es lo que podríamos haber pensado por en un Negriño. momento, sí Sí, de por hecho, Negriño. la película juega con esa tensión de parece que ese pequeño se va a rayar y no quiere que se vaya, o, lo que sea, o va a matar a Angélica. Hay un momento en el que ella le dice algo a ella también. Y porque además hay una cosa de anticipación que crea suspense en la secuencia, que es esto que empieza con la despedida de Benny. Y primero, o sea, es una película de criminales, de gángsters, es decir, y todo está yendo tan bien y Benny es tan feliz que tú sabes, es imposible que aquí acabe bien todo esto y estás como un suspense de cómo va a acabar la secuencia, qué es lo que va a pasar y todo eso. Y me encanta el momento estroboscópico, se dice, no sé, el Sí, momento este de simplemente los flashes de luz que remite a esta idea que yo creo que está muy bien recogida en la forma de la película, de las fotos. Porque las fotos van a ser muy importantes al final de la película y esta cosa de simplemente la luz así tal, primero de que funciona muy bien y a mí me gusta bastante cómo está utilizada, te da también ese efecto dramático. Hay un momento que me hace gracia, que cuando ya está Benny muerto y está hace pequeño llorando, está llorando y de repente pega dos tiros, pero como que para de llorar y pega dos tiros. En plan, solo sé hacer eso, ¿no? No sé no sé ni controlar mis emociones, lo único que sé es disparar al aire, ¿no? Es como, es que, me hace un poco gracia incluso. pero es que es muy bueno porque los personajes están muy claros dentro de su complejidad y físicamente lo demuestran. Hay que decir eso, que o sea, ni C pequeño ni Buscapé ni nada eran actores profesionales y me parece que la actuación de ellos, Son C buenísimas. pequeño tiene un carisma, el tío ese, con esa cara que se le salen las facciones como los ojos saltones y todo. No, y aquí adelantándome un poco, porque quiero cerrar un poco la escena de la muerte de Benny. Ujú. Negriño quiere matar a ese pequeño. Al final, por todo el tumulto, ellos están discutiendo, tal, termina disparándole a Benny. Y cuando va a donde Cenoura. Zenobra a decirle, la he cagado, dice, acabas de matar al tío más cool de toda Ciudad de Dios, adiós. Aparte que era su amigo, o sea, era amigo de Zenobra. Entonces, como, O sea, ese que momento es esa brutal. frase, digo, sí, o sea, era el tío más cool
de Ciudad de Dios y que tenía una intención real de irse, tenía una pareja, quería de verdad escapar de eso y Ciudad de Dios no lo dejó. Entonces es terrible. Pero vamos a la parte, habías mencionado algo ahora, a eso iba, que se me ha ido completamente. Bueno, si quieres avanzamos un poco Sí. ahí Bueno, hablaste de la cara de ese hace pequeño, pequeño. ¿Sí? que más adelante, cuando pasa el encuentro de él con la novia de Mané y tal, Talina, sí. dicen es que había una diferencia muy grande y es que Mané era muy guapo y ese pequeño era muy feo. Y es como, pero le da como o sea, es único el personaje de ese pequeño. Sí, sí, La sí. interpretación, su fisicalidad, su De hecho, interacción. yo creo que es un gran villano, porque él al final es un villano de Sí, la sí, sí. película. No solo la interpretación, sino cómo está escrito, la justificación. Me parece. Cómo lo actúa el chico, yo no sé cómo, yo no sé cómo consiguieron que hiciera él esa actuación, pero me parece Creo maravilloso. que él no iba al curso de esto, fue donde nació el casting, sino que fue a acompañar a un amigo. Ah, sí, sí, sí. Y fue como, mm, es buen ojo, ¿eh? Creo que la La directora persona de de casting, casting, sí. claro. Buah, porque es que es brutal. Y aparte, tú ves, por ejemplo, a Buscapé o ves a Benny y tienen cara de buena gente. Y, por Sí. ejemplo, ves a Cenoura y tiene una cara que tú no sabes por dónde Cenoura, pillarlo. Cenoura es de los pocos que eran actores profesionales, un Sí, actor muy conocido en Brasil. Y justo ahí cuando dice esas frases, que ese momento, aparte de que es una satisfacción tan grande porque tú también dices, joder, es que Benny es el mejor y lo has matado, ahí de repente el personaje de Cenoura empieza a tener un montón de importancia. Y es como, ya llevamos como hora y media, un poco más, han pasado 20.000 cosas en la película y todavía tiene que pasar muchísimo más. Y a mí, entonces, ahora llega este fragmento que es como ya la guerra, ¿no? Que ya un poco de agotamiento en la forma empiezo a tener. Pero no sobre todo en la forma y hay una cosa en el montaje que se llama el micro y el macro, ¿no? El micro es el montaje de cada escena y el macro es en la visión general de toda la película. Y la película, desde el momento de la gallina inicial, no hay prácticamente un momento de pausa. Y llevamos como 2 horas de emociones, acción, todo el rato personajes nuevos constantemente. Llega el momento de la guerra, asesinan a la novia, a la familia de Galina y no sé qué tal, y entonces él se empieza a unir, y entonces como que de repente volvemos al esto de lo cíclico, que es normal porque la película quiere hablar de esto, pero a mí me empieza a agotar la película. claro, porque es que ya es como la cúspide de la violencia. No ha habido una bajada para volver a subir. Le Eh, falta esa cosita de nos paramos un momento y volvemos a remontar. Eso le falta que para mí. viene la escena esta. A ver, ya la hemos mencionado antes. Violan a la novia de Mané frente suyo. Hay un close-up del amuleto a ese pequeño y tal. Y luego viene la especie de... Que ese momento me gusta mucho porque habla mucho de la personalidad de ese pequeño, que van a donde Cenoura con su séquito, hace una pausa y dice que es una respuesta a la pregunta que se está haciendo Mané, que estaba literalmente disociado en su casa, que es ¿por qué ese no me mató? Pasamos a ese pequeño y dice, se para, y dice, pero ¿por qué no lo maté? Nos devolvemos. Y es como, que, por eso a veces no sé cómo pillar la película, porque acaba de pasar algo horrible, Sí. este momento es gracioso. Sí, también es otra cosa que a mí que no me, no, perdón, que no me gusta de la película, que es que él elige como momentos para ser graves y otros no. En esta cosa de la forma súper estilizada de la película, hay como cosas que están, y al estar súper estilizadas y contadas tan rápidamente, no te causa ese impacto, pero de repente hay escenas que son decididamente te va a impactar. Y, por ejemplo, la peor secuencia en esto es la de los niños, los raterillos estos, que es la de, ¿cómo se llama el otro personaje que es el que va con la camiseta de Flamingo? Creo que en inglés se llama steak, filete, y creo que se llama Eso filé o era, algo así. la nutrición era como patatas con carne o Ah, carne con patatas o algo así. o algo así, que es un chico recadero que es como, ahí es su bautizo, ¿no? Claro que ahí muestra un poco cómo es la jerarquía, como si tú entras puedes ir escalando, empiezas como recadero, luego como el que avisa, luego y así va. Claro, claro. Y entonces ahí esa escena es deliberadamente dura. Y de hecho yo creo que roza un poco esto de la ética de representación. Hay un momento que es un plano de un niño llorando,
que además se ve el plano en el que eso está hecho con efectos especiales, pero que le mete un tiro en el pie y eso yo lo estaba viendo y digo, pero ¿qué necesidad hay de mostrar ese plano? Porque, por ejemplo, luego cuando ya le mete el tiro al otro niño, eh, lo que hace es desenfocar, pero hay un momento que es un primer plano de un niño llorando que es, no le veo necesidad para mostrar Es eso. impactante. Yo no me acordaba de ese momento, esta segunda vez que la vi. Y yo no sé si es es que es horrible, pero creo que ese podría ser como tal vez mi escena, secuencia, es feo decir favorita, pero es porque me impactó mucho. O sea, Sí, me dejó impacta mucho. muy frío en el asiento, o sea, fue muy fuerte. Claro, pero es que, por ejemplo, lo comparo con la condición humana. Claro, la condición humana nunca quiere estilizar este tipo de cosas. Kobayashi es como, vamos de mal a peor, pero constantemente y te voy a llevar hasta el fondo. No es, vale, estamos aquí en una transición, en una escena de montaje, ¿qué tal? Y de repente viene esta escena. No, es como todo el rato estamos en lo mismo, en el mismo tono, y estamos viendo lo horrible que es esto. Que sí, que claro, que a lo mejor la historia no hubiera tenido pues tanta, no hubiéramos contado tantas cosas en 2 horas y pico. Sí, pero no sé, para mí eso es uno de los problemas Pero a también mí me parece que narrativamente todo está muy bien hilado. Sí, eso Porque también, eso sí, eso sí. o sea, todo tiene un porqué. O sea, no hay cosas sueltas o aisladas que uno diga, vale, esto no Sí, sé por dónde pillarlo. O sea, sí, tal vez a nivel de totalmente. tono narrativo no, pero en tono puede que sí, porque esto es una cosa creo que de tono O sea, también. yo estoy hablando de mensaje, De de intenciones, sí. intenciones, de puesta en escena, de la moralidad de Meirelles a la hora de retratarlo. Y luego cuando llegamos a la última secuencia ya digo lo otro que pienso. Pero bueno, eso. La guerra de Cenoura con C pequeño. Aquí es un no parar, pero aquí me gusta mucho que ya empezamos a ver, obviamente tenemos toda la historia contada desde la perspectiva de Buscapé, pero aquí ya es una cosa más de los medios. O sea, vemos cosas que pasan internamente. Creo que el punto de partida es obviamente el reclutamiento de Mané por parte de Cenoura, porque me gusta mucho la escena esta en la que vienen a buscar a Mané, lo que decía antes, sí, pero ¿por qué no maté a este tipo? Se devuelven, están todos formados frente a la casa, que es una escena terrorífica. O sea, yo me imagino abrir mi casa y ver eso y digo, no, los huevos que tuvo el hermano de Mané para intentar hacer algo al respecto, que es lo que yo pensaba, porque nadie hace algo al respecto con ese pequeño, ¿sabes? No lo logra, obviamente, y el tiroteo a la casa, que es horrible, o sea, horrible, y llega Cenoura, ve a Mané más disociado todavía con todo lo que ha pasado, y le da un arma. Que además luego, no sé si es en esa, o es en, sí, creo que es en esa secuencia, que tiene otro plano famosísimo de forma que hace la pantalla partida, que no es pantalla partida a la mitad, sino que es como un tercio de la pantalla, que es cuando, de hecho es este, el filete, el que hace el tal, es el que viene y va a preguntarle a Galina, ¿con quién te vas a unir? ¿Con C pequeño o no? O con... O sea, no, perdón, si va a unir a Cenoura o no. Y este momento también de forma maravilloso, de simplemente se va y estamos teniendo dos acciones ahí en una que está maravilloso. Sí, es que la película tiene muchos recursos narrativos, muchos recursos de puesta en Y no escena. se agotan y también, y es un no parar, y no se agotan y de repente tienen una idea nueva de puesta en escena. Esto, según viendo entrevistas de Meirelles, no solo era suya, sino el director de fotografía también tenía un montón de ideas, también había trabajado un montón de tiempo con él y tenía como una manera así de trabajar muy conjunta y bueno, es parte de los dos. Sí, aquí volviendo hasta como la última parte de la película, que es todo el tema de la guerra. Mané busca venganza, ese pequeño pues quiere adueñarse del territorio, ya no está Bene para proteger a Cenoura. Incluso en un momento, eh, creo que es Buscapé el que lo dice con esta voz en off, de ya ni siquiera recuerdan por qué fue que empezaron este conflicto. Pero vemos que Buscapé empieza a trabajar como repartidor de periódico, empieza un poco a meterse ahí en la parte de admira a este fotógrafo que es bastante famoso, empieza ahí un poco y me gusta toda esta cosa de que él llama, o sea, lo llama C pequeño a que les tome las fotos porque me encanta cómo están hilados todos los personajes, cómo se conecta todo. Porque se lo dice el pelirrojo, el exnovio de Exacto. Angélica. No, tengo un amigo que sabe de cámaras y tal, llega, me saca unas fotazas y él también se empieza a emocionar, ¿no? Como, sí, no, póngase así, doble fila, tal.
que en un momento como que les habla y tal, y dice, pero se te olvida con quién estás hablando, entonces, perdón, perdón, tal. O sea, como me parece una dinámica muy buena, le saca unas fotazas al grupo de ese pequeño y le pide a este el favor de revelarlas, porque aparte es caro, él no tiene los recursos, ¿tá? Para revelar las fotos. Eh, Se las revelan y las usan en el periódico, pero me encanta como el miedo real que siente, dice, o sea, yo ya soy hombre muerto, o sea, y ese pequeño lo que está feliz de que salió en el periódico y la gente lo reconoce. Entonces, ese contraste de perspectivas que está siempre en todos lados, que es que dice, bueno, ese pequeño me va a matar, y dice, primero me tiene que encontrar, y sale ese pequeño persiguiendo a la gallina con todo su séquito de personas, que en todo este momento, me estoy alejando un poco lo de la guerra, pero es cuando Buscapé pierde la virginidad. Sí, ese momento muy bueno, que parece la mítica frase de, bueno, la conversación esta del baño caliente y tal, se ve que no estaba en el guión y era de que estaban ensayando, era una outtake, ¿no? Que se llama, que es Ajá. algo que está grabando, pero que realmente no es toma, sino que Sí, simplemente están conversando y que lo pusieron. Que además, es que es otra cosa de que constantemente tanto el guión como el montaje está hilando de que ellos tienen ese momento íntimo y lo liga con un momento íntimo para la fuga de Galina. Y es como que no para constantemente, la película está tan bien hilada que no para con recursos nuevos constantemente. sí. Aquí el tema de la guerra, de los medios, de lo que yo decía antes, la policía le cuesta mucho entrar ahí, incluso en esta escena que es con la que abre la película, que ya llegamos a este punto en medio de la guerra y tal, el encuentro entre el grupo de ese pequeño y la policía no tiene nada que hacer. Son 30 con armas, esos son que eran 4 policías o así y tal, que es muy heavy. Bueno, estamos saltando un momento que tal vez en el grueso de la película no es tan relevante, pero sí que marca un punto importante a nivel conceptual y es con la policía, la venta de armas. Se descubre que eh, el vendedor de armas, el proveedor es la policía, porque a la policía le interesa, ¿no? Que claro, entonces marca un punto muy importante porque al final Buscapé tiene que decidir. Él tiene unas fotos, bueno, me voy a adelantar, pero tiene unas fotos muy importantes y él toma la decisión solo de mostrar unas y otras no. Y que en parte es protección, o sea, tiene que cuidarse a sí mismo porque por mucho que ya está logrando tener un reconocimiento, posibilidad de trabajo en lo que le gusta que es ser fotógrafo y tal, eso lo puede arruinar completamente a pesar de que sea una buena acción, pero a costa de que tal vez lo haga y ni siquiera nada cambie. claro, sí, no sé, mira, por ejemplo, ya porque, o sea, es que a mí lo de la guerra es lo que menos me interesa de la película, más allá de esto de Galina cuando que empieza con esta cosa de no matar inocentes y lo de la excepción que... Cuando la excepción se vuelve la regla. Exactamente. Eso está eso es muy interesante, ¿no? De repente Cenobra le salva, el otro no, y bueno, es toda esta cosa. Y cuando es este momento que ya acabamos el flashback y volvemos al inicio de la película, eh, es una cosa también que no me gusta mucho, que es la muerte de Galina. Es que es otra vez agotamiento. O sea, toda la película son casualidades constantemente. En plan, hostia, no, es que este era amigo de tal, es que como este conoce a tal, otra vez, causa-efecto. Pero de repente llegamos a las 2 horas y el niño este que va a matar a Galina, de repente, flashback y Galina había matado a su padre porque es el que dispara. Entonces, como, ya no te vale este recurso para mí, ¿sabes? Pero ya es, a ver, yo también no es porque quiera justificarlo, pero es que la película habla de eso. O sea, la Sí, sí, película tampoco creo que lo muestre de una forma forzada, porque ese momento, cuando lo vemos, nos está contando otra cosa, que es cuando Manet decide hacer regla la excepción y estamos pendientes de otra cosa y cuando nos damos cuenta es que al final todas sus acciones tienen consecuencias y este ciclo se repite y este chico murió por meterse aquí por venganza, Manet también muere por venganza, todos mueren por venganza. sí, sí, Entonces, pero a mí lo que me molesta es, es el recurso. claro, la manera, es el giro de Shyamalan y Shyamalan te lo sobreexplica no sé cuántas veces. Vuelve al momento en el niño en el que dice, yo he venido aquí porque quiero vengar a la muerte de mi padre. Vuelve otra vez a la escena de tal. Es como que, primero, de que llevamos viendo este recurso mucho tiempo durante la película y te lo he comprado todo este tiempo y ahora de repente ya toda esta cosa que decíamos, de que todo es muy fresco, todo es tal, y de repente llega este momento que no lo es tanto y me acaba fallando. Que igualmente totalmente de acuerdo con lo que dices, de eso, es que al final está hablando de otra vez de esto de la violencia, Claro. y Y que ciclo al y final tal. también es
o sea, así es como espejos mirándose todo el rato porque ese pequeño, tenemos la escena esta cuando le disparan en el pie a estos dos niños, luego obliga a al que tiene nombre de plato de comida, a matar al otro. Luego, justo antes de que la gallina se escape, él le da armas a estos grupos porque necesita más gente para la guerra, tal. Y luego son estos mismos los que terminan matándole. Sí, que bueno, que ahí está, esa escena me encanta también, porque otra vez es una cosa, ya que estamos en el final, hay una cosa que me encanta de la película, que es esta metáfora de por qué Buscapé es fotógrafo. Porque hay una cosa muy bonita, aparte de que remite al cine, que es esto de la fotografía, que cuando tú tomas una foto, tú disparas, ¿no? Y es esta comparación de las armas y disparar con una cámara fotográfica, ¿no? Y este momento buenísimo de que él hace la foto y justo hay un disparo, ¿no? Eh, y es lo que decía antes, de Buscapé decide deliberadamente no vengarse nunca de la muerte de su hermano, no utilizar armas de fuego, prácticamente, o sea, coge una pistola y tal, pero no utiliza nunca la pistola como arma de fuego. Su única manera de vengarse realmente de su hermano es disparando a través de la cámara de fotos de pequeño cuando está muerto. Y que hay una manifestación de vocación porque está en medio de un tiroteo. También es una cosa de que ya está empapado de ese entorno, pero está en medio de un tiroteo y él también quiere disparar, Claro, claro. pero con fotos. O sea, hay una vocación de la fotografía. Incluso cuando se llevan a ese pequeño, él piensa, aquí hay algo. Y esto yo tengo que no solo verlo, esto tengo que capturarlo. Y es un riesgo muy grande que está corriendo, que persigue el coche de policía, se esconde. Y es un momento muy tenso porque en cualquier momento, o sea, toda la película lleva sintiéndose de esa manera, pero aquí hay una cosa heavy porque está la policía involucrada, testigos, no sé qué, y él está ahí disparando y disparando y disparando, y me parece muy buena esa cosa de, el chico de verdad le gusta esto. Claro, claro, sí, sí, totalmente. Y luego está este momento que yo no sé si me gusta o no me gusta, de que has comentado antes, tiene las fotos de la policía y no sabe si usarla. Hay como una cosa muy potente ahí que yo creo que no está usada del todo, que es, y esto lo escuché de un vídeo del FEO, de la Filmoteca Maldita, que bueno, que él hablaba que realmente todo este sistema de las favelas y de las guerras entre bandas le acaba beneficiando sobre todo a la policía. Y aquí está un poco esta subtrama del tráfico de armas y demás, que es donde ellos se enriquecen además con todo esto. De, de que realmente, como que con esas guerras, lo que hacen es encarcelar a esta gente ahí que no tenga opción de salir ni de progresar y que simplemente la policía sabe que, vale, están ahí. Se matan entre ellos, Sí, lo que sea tal, y es como que me parece que en la película él, Buscapé, no se atreve a desafiar al poder, normal porque es un niño, también te digo, no es como que de repente sería como un héroe claro. nacional, pero también le obligan a cambiarse el nombre a un nombre europeo, ¿no? Y es como que es un poco pesimista, pero luego ves la película y realmente no lo es, como que acaba en alto la película, y es como que Buscapé no puede ser Buscapé y salir de la favela, sino que tiene que cambiar su forma de ser para salir de la favela. Entonces, pero no hay como el plano final que es mítico de los niños, que son los que van a acabar Sí. siendo y sigue el ciclo de la violencia. eh, Como que me falta dureza a lo largo de la película, es eso, en plan, me falta pues eso, denuncia social antes de espectáculo. Ya, pero es que yo creo que la película a un inicio no tenía intenciones de ser crítica social. Creo que eh, eso lo fue descubriendo Mireles durante las filmaciones y durante el proceso de preproducción y producción, porque lo que decíamos antes, es una persona de clase media, una persona que estaba más acomodada, él no tenía ni idea de qué tan crudo era esto, y yo creo que por eso la película tiene este mix, ¿no? Esta, como Sí, que a veces no sabes por dónde agarrarla. claro, y luego, y se puede disfrutar desde la toma, desde las Sí, dos sí. perspectivas se puede Pero disfrutar. yo creo que Buscapé, el personaje de Buscapé no busca ser un héroe ni nada, él lo que quiere, y que me parece que es bastante bueno, él está velando por sí mismo. Él está velando por su futuro, por su seguridad, por su entorno más cercano, que es este amigo que siempre está con él y tal. Es como, él quiere salir de ahí. Y si puede echar una mano, la echa, pero él está velando por sí mismo. Y al final es como que él, ¿qué ganaría publicando la foto de la policía? A esos policías los van a meter presos, pero los de alrededor van a seguir haciendo lo que están haciendo. A él lo pueden matar. Mm,
Él dice, me hago famoso con esta foto de ese pequeño, velo por un futuro, que los que se tienen que encargar realmente de todo este rollo son otras personas. El Claro, gobierno, entes de más arriba, cambios que no dependen de él, aunque pudiese, pero ¿a qué costo? claro, pero me refiero, la película no quiere hablar de eso. De hecho, ese momento es literalmente un diálogo en off de no puedo, voy a subir la foto del pequeño C y no de los policías y de repente corta allá la última secuencia con ellos hablando de que si lo de periodista y no sé qué y luego ya llegamos con los raterillos para acabar. Por eso te digo que a mí lo que siendo buenísima la película, que es muy buena, es lo que me falla del esto. Por lo demás me encanta. Ellos Sí, están yo creo maravillosos y que eso todo. es como el punto central de cualquier posible crítica, y es, a veces no se sabe por dónde cogerla, si es una crítica seria a la violencia en las favelas, o si es una película de entretenimiento. Y creo que está en un punto medio entre ambas, que no termina ni ser una ni ser otra, y que eso puede ser tanto positivo como Claro. negativo. Y luego hay momentos en los que de repente hay una fusión, intencionada o no, de los dos que funcionan muy bien. Y eso, y por eso el momento apartamento a mí me alucina con esos fundidos maravillosos. ¿Cuál es tu secuencia de plano momento favorito? Yo, es que por lo que decía antes, creo que decir que es favorito puede sonar un poco feo por lo dura que es, pero creo que por lo mismo se me queda como muy grabada en la cabeza. Y esta secuencia cuando el grupo ese pequeño persiguen a los enanos y acorralan a dos y les preguntan que dónde prefieren un tiro en la mano, en el pie, ellos ponen la mano y le disparan en el pie, que también me parece horrible porque ni siquiera la opción que le está dando la respeta. Eh, y luego como obliga a uno de los chiquillos a matar al otro y tal, es como muy dura. Porque además es que en ese momento es un momento muy claro de la película en el que te está recalcando, joder, que son niños, ¿sabes? Es que son niños. Y, y es horrible, tío. Y el, Es espeluznante. sí, sí. Y el que por desgracia estén ahí cogidos, o sea, metidos en este ciclo de violencia sin fin en el que no pueden escapar. Y por suerte vi en esto de IMDb, en trivia de IMDb, que para conseguir que el niño llorara así era porque el coach de actuación que tenían le dijo que pensara en el dolor de dientes, que era lo que más miedo le daba. Así como que para tranquilizar un poco a las Claro, personas, que es súper real y se siente muy, muy real, pero, pero realmente no lo era. no era Helen Claro. Klimov con el prota de Comanche. Claro, claro. Menos Buah, mal. si Ciudad de Dios se hubiese grabado en los 80s, te digo yo, ya locura. Sí, sí. También decir, ya que estamos acabando, el look de la película es súper característico. Lo que hemos comentado antes, de que toda la película acaba mucho más oscura, acaba mucho en primeros planos también. El director de fotografía hacía una técnica que Costa Gabras masterizó mucho en su momento, ¿no? De otra vez esta cosa de cine político y tal, de rodar al estilo documental, que es lo que volvían. Que no solo es cámara en mano, que es lo que quizás la gente puede pensar, sino es esta cosa de la cámara está ahí y parece que la cámara no es consciente de la acción que va a suceder. Y de hecho, eh, la planificación de muchas escenas era así. El director de foto no sabía muchas veces qué planos, ni tan siquiera los actores sabían qué iban a decir. Simplemente empezaban la escena. Es una película de 3 millones de presupuesto solo, creo. Y nada de eso, que es, simplemente estaban ahí. Además está rodada en 16 milímetros, que mola mucho más, porque el- como lo normal es rodar en 35 milímetros. Ellos rodaban en un 16 milímetros que es más pequeño, por tanto tiene menos calidad, pero tiene más grano y tiene como esta cosa sucia, ¿no? Tiene una textura muy marcada la película, Exactamente, sí, sí. le ayuda un montón a la película a la hora de estética de eso. Yo quería hablar, recomendar una película venezolana que se llama Piedra, Papel o Tijera, que es muy de ese estilo de... Es un drama en un barrio, mucha violencia y tal. Siempre ha habido mucha crítica en el cine venezolano porque se enaltecía mucho el cine malandro, el cine de barrio, el cine de violencia, pero gratuita, ¿sabes? No, no de calidad, sino como de enaltecer un poco a estas figuras de sicarios, de asesinos, del mundo de la droga y tal. Y esta película, que me gustaría verla pronto porque la vi en un festival hace 1000 años, me gustó mucho. Hernán Javes ha hecho algunas películas más, es un director bastante conocido en el cine venezolano, lo que va de siglo. Eh, no es una película fácil de acceder, o sea, no se consigue fácil por ahí,
Pero, a ver si aquí dice Where to Watch. Aquí dice creo que está ¿YouTube? para alquilar en Amazon Estados Unidos. Creo que está en En YouTube. YouTube a lo mejor la puedes alquilar, Puede ¿no? ser, pero es que es curioso porque te recomiendo bastante Piedra, Papel o Tijera porque creo que es una película que se separa mucho de lo que mencioné antes, esta descripción de este tipo de cine, y de verdad habla de un tema como lo puede hacer Ciudad de Dios, de una perspectiva un poco más reflexiva. Es una película bastante triste al final, pero es muy rescatable de ese tipo de género. Y por hablar en algún momento de cine venezolano, pues Piedra, Papel o Tijera es muy buena. Del 2012 de Hernán Javes. Perfecto, lo apuntamos. Antes de acabar, yo decir también que estaba diciendo yo cosas malas del final y todo eso, pero hay un momento también, es que esta cosa del tiroteo al final de las calles, más allá de lo de Galina que he dicho que no me gustaba, también hay una cosa que me encanta, que es cuando se va, es este momento previo de tomar las fotos de ese pequeño, que la policía tal, este momento previo de que Buscapé corre por las calles de Ciudad de Dios. Y por cómo está contada la historia, sabes por dónde está pasando. Y son sitios que has visto hace una hora, hace un cuarto de hora, y son totalmente diferentes. Y como de repente, simplemente esta cosa que es una tontería, que es un personaje va corriendo de un lado a otro, de repente te hace como un cierre de todo, de cómo ha evolucionado todo, de cómo era esos tonos súper naranjas del primer acto y demás, y cómo esa sensación que tiene la película, que es de lo que más me gusta, de la ciudad realmente está viva y de los personajes realmente están vivos y tienen, y simplemente esa cosa de documental también, pero esta cosa que está a partir de guión y de dirección no, no, es que la cámara, aunque sea un punto de vista muy flojo, porque Buscapé es el narrador, pero realmente hay muchas cosas que Buscapé nunca hubiera visto y te lo está contando porque tal. Pero esa cosa de estás en mitad de este barrio, ¿no? Y estás viendo a estas personas criminales, la mayoría, como crecer y cómo se está desarrollando todo, me parece maravilloso. Así que la película se llama Ciudad de Dios y es el personaje principal. Es la ciudad, el entorno, el contexto. Ujú. Brutal. Pues sí. Lo dejamos aquí y nada, nos vemos la semana que viene, como siempre. Recordad los programas completos en YouTube, en todas las demás plataformas de streaming. Digo, joder, streaming. De podcast. Siempre digo streaming. Y demás. Y nada, nos vemos por aquí. Semana que viene no recuerdo ni cuál toca, ni nada. Y bueno, también hemos cambiado cosas, estamos metiendo cosas nuevas. Nos vais comentando si os gustan, si no os disgustan, si hay algún fallo en cualquier cosa, siempre bienvenido. Si os ha gustado Ciudad de Dios, si no, ese Sí, tipo de cosas. comenten, like, suscribirse, Ujú. compartir a la gente que le pueda interesar. También, también, totalmente. Nosotros mientras nos quedamos aquí charlando un poquillo. Hay una cosa que yo no tengo ni idea. Que hay una serie secuela de Ciudad de Ah, Dios. la serie, sí. Sí, Yo no la he visto. pero es de HBO Max. O Creo que son sea, 4 episodios o algo así. y creo que continúan muchas historias de muchos además, porque además parece ser que estos niños que acaban están basados en el cuartel, bueno, perdón, o cártel, perdón, cártel, que van a ser los siguientes a convertirse en los que reinan Ciudad de Dios. Claro. Pero Como es que que tiene sentido. hay una anécdota de uno de los niños ¿Mm? que se entera que su grupo, o sea, el grupo de niños que hacen de ¿Mm? personajes de los enanos y tal, la peli termina como con ellos siendo la siguiente generación. Y uno de esos niños le dijo al guionista que si podía escribir una secuela. Y el guionista dijo que no. Pero luego escribieron esta serie y tal. Y me llama la atención porque al final la película hace un muy buen trabajo en generar una cercanía, por mucho rechazo que pueda hacer, por ejemplo, personajes como ese pequeño, pero igual generan como una cercanía que sientes que los conoces, ¿sabes? Y quieres saber un poco cómo continúa esto. Hay más curiosidad cómo terminan estos niños, ¿sabes? O sea, es como que ya entendemos un poco el ciclo. Claro, y además no solo es el ciclo, sino que es el ciclo de violencia y cada vez más. Porque además ellos empiezan, no te vamos a tener una lista negra y vamos a matar a todos los de la lista negra. No, porque cada vez no solo es el ciclo, sino que aumenta la violencia cada vez más. Sí, sí, porque la conversación de los niños cuando están entrándose en el barrio, esa toma que es muy buena, están hablando de eso, vamos a hacer la lista. Primero, ¿cuál de ustedes sabe escribir? Y es como, es que es fuerte eso porque la producción de esta película es un mensaje muy claro de eso. Hubo una intención, tal vez no intención desde el principio, pero sí hubo en algún momento una intención de ofrecerle algo diferente a esta gente
y fueron minúsculos el porcentaje de personas que lograron realmente aprovechar algo de esto. De resto, nada cambió para esta gente. Entonces, No, muchos es una cosa murieron. que está muy arraigada, es muy jodida de trabar. Bueno, y que luego no se hace, a ver, lo digo desde el desconocimiento, pero no parece que se haga mucho al respecto desde el gobierno, de los de lo que sea, Y ¿sabes? sí, bueno, estaba viendo que la película es de 2002. En 2003 hubo elecciones, ganó Lula da Silva las elecciones y una de sus intenciones para su gobierno era intentar mejorar las condiciones en las favelas, intentando desmantelar toda esta cosa de narcotráfico y tal. La primera acción que se tomó al respecto fue en el 2009, que se crearon patrullas de policía que estaban constantemente dentro de los barrios y tal. Y aún a día de hoy, las favelas en Brasil, Río de Janeiro y tal son zonas muy jodidas. Por mucho que tal vez haya mejorado un poco el porcentaje de ciertas cosas, es ínfimo en comparación a lo que se mantiene. Eh, Siendo bueno, es que la brecha entre ricos y pobres en Latinoamérica es muy marcada. Río de Janeiro es una de las ciudades con mayor turismo a nivel mundial y suceden estas cosas. Entonces, hay un tema ahí bastante importante. Bueno, creo que Miguel es el que menciona que cuando se estrenó la película en Estados Unidos, la pusieron para mayores de 18 años y decía que por qué habían chiquillos que para ellos esto era su día a día, porque menores de edad de otros países no podían al menos tener una perspectiva más segura de conocer esto y reflexionar al respecto y que hubiese como un mensaje más global, Claro. Que llegara como a por qué público proteger a joven. unos sí y a otros no. Entonces me parece como muy potente también a nivel de el poder del cine y lo que puede hacer este tipo de historias, de contar otras realidades. Luego Meireles no ha hecho muchas cosas más interesantes. Los dos papas es como Sí, lo hizo más Pope. conocido y Luego, reciente. luego hizo, después de esta hizo Jardinero Fiel, que a mí no me gusta mucho. Eso sí, también un poco de espías con Ralph Fiennes. Flojilla. Y luego ha hecho Sympathizer, la de Park Chan-wook. Él dirige algunos. Y ha hecho series sobre todo ahora. No ha sido un director que haya hecho mucha carrera Que después haya de... aprovechado el No. boom. Los dos papas. Yo la vi, a mí me gustó. Pero parece más de Pero encargo sí, él. sí, Por eso le dice que totalmente. viene de la Publi y tal. No hay una cosa así de personalidad como lo que tiene Ciudad de Dios. Que sí está como muy impresa de quiero hacer esto de esta manera, ¿sabes?